Con nosotros está Rosario Espinal, politóloga, que siempre es un gusto para nosotros recibirla en este Sol de los Sábados y como indicábamos al inicio del programa, pues para tratar lo que ha ocurrido este domingo 18. Ha tenido mucho trabajo, Rosario, esta semana, ¿no? Ustedes más que yo. ¿Verdad? Es verdad, tienes razón, bienvenida. Así es, bienvenida. Gracias. Rosario. Rosario, primero un panorama general para luego pasar a lo particular de lo que ha ocurrido este domingo 18 en las elecciones municipales de nuestro país. Bueno, se ha hablado muchísimo esta semana de ese proceso electoral, así que, no sé, quizás en algo específico, porque yo creo que ya... ¿Quedaron claros para Rosario y para el país los posicionamientos al menos de los partidos? ¿Hay una claridad en quién lidera la oposición y quién no? ¿O todavía hay nubes? Bueno, hay que esperar las elecciones de mayo para tener un panorama completo sobre eso. Pienso que las elecciones sí deben dejar lecciones importantes a la oposición. O sea, la tarea de la oposición, bueno, la tarea pública de la oposición es decir lo que quiera, como mejor les convenga, pero la tarea privada, digamos, y yo diría también pública, porque la gente sabe mucho ya en estos tiempos, entonces no es fácil estar diciendo una cosa cuando la gente está viendo otra. Ya los políticos tienen que entender que le tienen que hablar de manera más transparente a la población. Y yo pienso que la oposición, el PLDismo, que está dividido en dos facciones, eso es lo que hay, un PLDismo dividido en dos facciones, y mientras el PLDismo esté dividido en dos facciones, es sirviéndole en bandeja de plata al PRM que siga en el poder. Porque yo escucho que si cada partido, que si la Fuerza del Pueblo, el PLD va a salir por su cuenta a buscar sus votos y que la sumatoria va a ser la gran sumatoria. No, el electorado ve una franja política dividida y no mira en gran medida para allá, porque lo que ve es pleito, problemas entre ellos, entonces se convierte en un desmotivador. De que aquí hay una franja opositora importante, yo creo que las elecciones lo demostraron también. No solamente por la gente que se abstuvo, parte de los que se abstuvieron pueden haberse abstenido precisamente por la situación política, no porque ahora comiencen a desarrollar teorías del gran desencanto de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana es sumamente politizada. Yo no creo que ha bajado mucho el nivel de interés en la política, y eso lo digo simplemente por una observación personal, no porque yo tenga datos de encuestas para demostrar eso. Pero yo pienso que el interés en la política sigue siendo robusto en la sociedad dominicana, y eso es bueno. Incluso en estas condiciones de una oposición dividida, de un alto nivel de abstencionismo, y quizás debo aclarar lo del alto, porque yo sé que hay un debate muy grande respecto a eso. En un segundo me voy a referir al tema. Pero en el contexto del abstencionismo que hubo, y de la división de la oposición, sacaron 40%, entre más o menos 40-42 entre todos ellos, o sea, sumando PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Entonces, bueno, eso quiere decir que aún en pésimas condiciones hay una franja importante de oposición. Lo que pasa es que divididos no van a llegar a ningún sitio. Y mientras ellos no entiendan eso y piensen que su poder es tan grande que ellos van a echar una batalla entre ellos a ver quién se posiciona en segundo, y que cuando alguien esté en segundo estará a la puerta de un triunfo, creo que son cálculos políticos riesgosos que están haciendo. Entonces yo creo que las elecciones le envían un mensaje muy claro al PLDismo, que si no resuelven sus problemas, corren muchos riesgos. ¿Y hay tiempo para eso de cara a mayo? Yo creo que para mayo no tienen mucho tiempo, porque imagínate, es cuestión de días lo que falta para... Yo ni siquiera me estoy refiriendo a mayo, ellos pueden dar por descontado a mayo. Yo no creo que el problema es mayo. El problema es qué va a hacer la oposición, y que se miren en el espejo.
porque tienen el espejo del reformismo, que en cada coyuntura electoral se dividía hasta que dejó de ser una fuerza electoral importante. Y en el 2020 sacó 1.80% de los 15 votos. reformismo aquí. Aquí hay entre movimiento y muchísimo. partido. Claro, porque los dirigentes reformistas se dedicaron a buscar posiciones de poder en vez de reconstituir, de transformar el reformismo, rehabilitarlo después de la muerte de Balaguer. Como Balaguer no dejó a nadie, no señaló a nadie, tampoco pudo emerger un caudillo ahí, entonces cada quien buscó su parte como pudo, hasta que el PLD se tragó la base electoral, porque lo que hizo al PLD una maquinaria electoral grande fue la base electoral balaguerista, que pasó a votar por el PLD. Entonces, eso es lo que solidificó la base electoral del PLDismo, del PLD, en su época de reinado. Entonces, ahí está el ejemplo del reformismo. Está el ejemplo del PRD. No voy a hacer la historia ahora de lo que ocurrió en el PRD, pero lo que ocurrió en síntesis fue una parte, o sea, una confrontación personalista, una parte se fue, pero esa parte que se fue se llevó la mayor parte, se llevó casi todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dirigentes se fueron con el PRM y algunos que se quedaron atrás terminaron yéndose cuando se acercó la coyuntura electoral del 20. Entonces la mayoría de la dirigencia PRDista se fue al PRM y con eso ellos trajeron también la base electoral del PRD, que ya comenzó desde el 16 a votar por el PRM. Ahora el PLDismo tiene un tranque porque está dividido en dos. Una pregunta, doña Rosario, y bienvenida a este espacio nuevamente. En función de lo que ocurrió el pasado 18 de febrero en las municipales, lo que pasó en el 2020, elecciones en medio de pandemia, suspensión de elecciones municipales y la participación que se obtuvo, y quizás haciendo un poco de retrospectiva hacia el 12 y el 16, ¿qué nivel de optimismo usted tiene con respecto a la participación electoral para el próximo 19 de mayo, tomando en consideración que las elecciones congresuales y presidenciales lo habitual es que haya menos abstención que en las municipales? Entonces, viendo todo lo que ha venido pasando en los últimos años, en las últimas elecciones y lo que pasó el pasado 18 de febrero, ¿cómo usted ve, cómo usted pronostica la participación electoral el próximo 19 de mayo? Si todo se queda como está, si no hay nada novedoso que ocurra en las próximas semanas, o sea, nada novedoso de aquí a mayo, es probable que haya una alta abstención, porque muchos electores van a decir, eso está decidido, ¿para qué voy a votar? O sea, mucha gente va a decir, yo me voy a hacer otra cosa, me voy para la playa o me voy a hacer un sancocho. ¿Y eso iría a favor de quién y en perjuicio de quién? Abstención a favor del gobierno. Lo que acaba de ocurrir. Claro. Un poco. Porque quien más capacidad tiene de movilizar votantes es el gobierno. Y el gobierno no está en un proceso de desgaste profundo, porque si el gobierno estuviera en un proceso de desgaste profundo, tú dices, la oposición te va a mover más votantes. Pero el gobierno no está en una fase de desgaste profundo, ni siquiera de desgaste. Entonces, un gobierno que no está en desgaste, una oposición que anda dividida, un resultado electoral municipal como el que se vio, para la gente ir a votar, tiene que tener un sentido cívico muy fuerte, o tiene que tener un incentivo político muy fuerte para ir a votar. Si no, no se va a movilizar a votar porque ya la gente sabe cuál es el resultado. Hay algo ahí, con el perdón de mis compañeros, que quiero que usted nos explique, y tiene que ver con eventos recientes. Este gobierno llegó con el discurso del cambio, y el cambio, su mayor manifestación, según el ex candidato presidencial, luego presidente de la República y hoy nuevamente candidato a la reelección, Luis Abinader, se iba a manifestar en primera instancia en la transparencia, en la honestidad del PRMismo dirigiendo el país. Sin embargo, el PRM tiene un diputado preso, confeso, de haber incurrido en narcotráfico y de haber aportado dinero del lavado de activos del narcotráfico a la campaña. Tiene un allanamiento que se hizo ayer en la
casa de la actual diputada Rosa Pilarte y de Miki López. Tiene una serie de funcionarios destituidos por presuntos actos de corrupción y otros denunciados pero no destituidos. Toda esta esfera de irregularidades, corrupción, narcotráfico que rodea al PRM, ¿no podría en algún momento despertar la inquietud de la sociedad de aquí al 19 de mayo? Al 19 de mayo no. En algún momento futuro sí es muy probable, pero en el 19 de mayo no creo. Puede hacer la sumatoria de todo lo que tú quieras. Y para el 19 de mayo nada de eso va a tener impacto. Hay una chispa que puede incendiar de alguna forma el escenario político. Y perdone que yo soy muy clara y me puedo equivocar, lo digo públicamente, yo no tengo una bola de cristal ni nada por el estilo. O sea, me voy formando opinión en lo que yo veo, en lo que conozco del pasado, en lo que conozco del presente. Yo me puedo equivocar como cualquier ser humano, claro. Pero si me formulan una pregunta, yo trato de dar la respuesta que yo considero es lo que va a ocurrir, porque yo no tengo ninguna razón para encubrir cosas. Yo no estoy en ningún partido, yo no hago política en ese sentido. Entonces yo trato de decir lo que yo veo. No importa a quién le duela o a quién no le duela, claro. Pero yo no creo que nada de eso va a impactar electoralmente. Ustedes podrían decir, pero ¿cómo va a ser? Si miren, si es... Creo que fue Trump que dijo que él podía matar 2 o 3 personas en la Quinta Avenida y sus seguidores no lo iban a creer. Así es. Entonces, hay momentos en los ciclos políticos donde hay figuras políticas, donde hay partidos en que la gente solo ve lo positivo, o si ve lo negativo dice, ay, pero los otros eran peores. Entonces, el PRM está en ese momento. ¿Cómo? El PRM está en ese momento. El PRM está en ese momento. Y uno de los fallos que hace la oposición es asumir que porque tú sumes a que lo agarraron en Miami por drogas, a no sé qué cosa, acá, o sea, como que si tú haces esa sumatoria, al PRM se le van a pegar todos esos problemas ahora, y no, porque tienen que entender que las elecciones del 2020, el resultado no fue ni siquiera una cuestión coyuntural. El desmonte del PLD del poder comenzó en enero del 2017. O sea, ahí comenzó el desmonte del PLD del poder y se tuvo que dar muchas cosas para desmontar del poder un partido que gobernó tantos años. Ahora estamos con el PRM que busca replicar. O sea, el PRM busca replicar el gobierno longevo del PLD. El PLDismo, porque no es PLD solamente, o sea, los argumentos de, por ejemplo, de Leonel Fernández van en esa línea, es asumir que el PRM se iba a desgastar rápido por una u otra razón, como lo que pasó en el 2000-2004. O sea, el PLDismo quizás pensó que podía ocurrir lo que pasó en el 2000-2004, pero en el 2003-2004 hubo una crisis económica muy fuerte que impactó la sociedad dominicana. Y además, el PLD había gobernado del 96 al 2000 solamente 4 años, en un gobierno que la sociedad no consideró malo, sino que no era su tiempo, es decir, no era su tiempo de permanecer porque él era un partido débil, que llegó al poder en el 96 con los votos de Balaguer prestado, que Balaguer en el 2000 se lo quitó y salió a buscar... Balaguer probó antes de llegar a la tumba lo que era su voto fiel, un 25%. Así es. Ese era el voto fiel de Balaguer, que él lo probó 2 años antes de morirse, ya con 90 años. Entonces, el PLD no se desgastó en el poder en el 96-2000. Lo que ocurrió fue que Balaguer, para que Peña Gómez no ganara, apoyó al PLD. Una cantidad de novatos jóvenes. Eso era el PLD. Entonces, esos muchachos jóvenes novatos llegan con el apoyo de Balaguer. Balaguer los deja tranquilos gobernar. Pero, ¿qué sucede? Que los PRDistas estaban muy molestos porque le impidieron
a que Peña Gómez llegara en el 96. Peña Gómez se muere 2 o 3 días antes de las elecciones municipales legislativas del 98 y salió ese electorado a castigar, o sea, a decir, aquí vamos, aquí va el PRD a ganar. Bueno, don Johnny Ventura ganó con un 60% a la alcaldía. Exacto. En ese momento. Entonces el PRD vino con fuerza en el 98 y el PLD fue una víctima circunstancial porque estaba en el poder de manera circunstancial, porque Balaguer lo llevó al poder. Entonces ahí viene en el 98 ese PRD y gana, y viene en el 2000 y se queda unas décimas cortas porque el PRD tenía dificultad a veces para llegar al 50, Hipólito gana con 49.8, algo así, unas decimitas, y Balaguer, ya como el problema de Balaguer era que Peña Gómez era negro y de origen haitiano, y ya Hipólito no era negro ni de origen haitiano, ya Balaguer casi en la tumba dice, yo no voy a una segunda vuelta. Entonces el PLDismo tiene que entender eso, y que volvió en el 2004 por la crisis económica. Si no hubiera sido crisis económica, Hipólito se reelige sin ningún problema en el 2004. Rosario, de cara a mayo, en estas próximas elecciones, ¿esperaríamos unos resultados similares a las municipales, entendiendo que pudiera ganar el partido de gobierno con un amplio margen? Y de ser así, ¿cuál sería la actitud del gobierno en este nuevo periodo? O sea, ¿qué pudiéramos esperar de un gobierno que gana mayoritariamente? ¿Escucharía en qué medida los reclamos de la población? Se incluye ahí el tema legislativo también, o sea, el Congreso, como son elecciones unificadas. Bueno, yo creo que el PRM gobernará como PRM. Lo que haga bien, lo hará bien. Lo que haga mal, lo hará mal. Será responsable de todas sus acciones. Yo desde el punto de vista político en general no tengo grandes problemas con los gobiernos de mayoría. Esto puede sonar antidemocrático, yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo problema. Y soy muy democrática y he estudiado mucho la democracia. El problema no son los gobiernos de mayoría. El problema es lo que hacen los gobiernos con las mayorías. Ese es el problema. A veces los gobiernos divididos generan una parálisis y no se puede actuar. O sea, el problema con los gobiernos... ¿Se habla con el contrapeso congresual, se refiere? Sí, porque el contrapeso... Miren, yo no sé si hay tiempo para hablar de esto, pero sí. El contrapeso en teoría democrática, vamos a hablar de teoría democrática, sí. El contrapeso en teoría democrática se fundamenta en la idea de que los gobernantes, todos, a todos los niveles, presidente, Congreso, etcétera, van al poder con una racionalidad. ¿Ok? Como van al poder con una racionalidad, el contrapeso es importante para que nadie pierda la racionalidad con tanto poder, ¿verdad? Para que las fuerzas políticas se mantengan dentro de un contexto de racionalidad política. Hasta ahí perfecto todo. El problema está en que si la política deriva en una conjunción de intereses particularistas, tú pierdes esa racionalidad y lo que tú haces es bloquear constantemente la ejecución de lo que hay que hacer. Porque yo tengo mi interés que es contrario al tuyo, yo te voy a bloquear a ti, o mi bloque de legisladores va a bloquear que se apruebe tal ley o que se haga tal cosa, porque mi objetivo es embromarte, complicarte la vida para que tú no hagas. Entonces, en la medida que los gobiernos pierden esa racionalidad de la cual parte la teoría democrática y para lo cual sirven los contrapesos, entonces lo que se arma es un tranque político. Entonces, por eso yo, personalmente no creo, incluso desde el punto de vista de la teoría, el problema no es el gobierno de mayoría, el problema es lo que haga el gobierno de mayoría con esa mayoría. Si el PRM sale con la mayoría que salió ahora, en las próximas de mayo, va a tener un gobierno para sí. Totalmente. Va a controlar todos los poderes. Ya no le va a poder echar la culpa a nadie. O sea, no puede decir, fue fulano, pero el otro, el más allá. No. Tendrá que saber cómo administra eso. Entonces, ahí es que viene el desafío. ¿Cómo va a gobernar el PRM con todo el poder que tiene? Nosotros vamos a una pausa
y volvemos de inmediato para continuar nuestra ronda de preguntas. Cambio y fuera. El sol